Semana pasada iniciamos con algunos salmos de aliento y fortaleza para nosotros. Y antes de iniciar la predicación de esta mañana, quiero hacerle algunas preguntas y que usted se vaya viendo allí en ello. ¿Has conocido la depresión? ¿Alguna vez has estado tan preocupado, tan preocupada, que has pasado noches sin dormir? ¿Tuviste tiempos cuando estabas tan decaída o tan decaído, o incluso molesta o molesto, que nadie te podía consolar? ¿Has estado tan desalentado, tan desalentada, que tuviste deseos de rendirte, sintiendo que tu vida era un fracaso total? Sabes, no me estoy refiriendo a alguna condición física, no me estoy refiriendo tampoco a personas que tienen algún desequilibrio químico o enfermedad mental. Estoy hablando de cristianos, de creyentes que de vez en cuando luchan o han luchado y lucharán contra alguna situación compleja que los azota de la nada, que se levanta en contra de ellos de la nada. Es decir, todo estaba bien y de repente las cosas cambiaron. Los factores que ocasionan esto pueden ser muy diversos, no voy a analizarlos, solamente quiero mencionar que los cristianos somos gente real, que los cristianos somos humanos, somos frágiles, que los cristianos enfrentamos situaciones muy complicadas y que gracias a Dios en su palabra nos quedaron escrituras como estas que nos hacen saber y ver personas que pasaron por cosas muy similares a las nuestras, que se sintieron como tú y como yo, que experimentaron el desaliento, que experimentaron la contrariedad, la confusión mental, que incluso sus cuerpos se resistieron debido a lo mismo, pero que finalmente Dios los sacó adelante. De eso nos habla la Biblia. Así que déjame insistirte un poco más. ¿Te has sentido desesperado, desesperada? ¿Has sentido deseos de dejarlo todo y mejor morir? ¿Has llorado tanto que no hay nadie que te pueda consolar? Si esta es tu situación o condición, el Salmo 77 está escrito para ti. Así que abre tu Biblia, Salmo 77. Un salmo precioso. Este salmo es escrito por Asaf, usted lo puede ver en el epígrafe del salmo. Y Asaf era un levita, él venía obviamente de línea sacerdotal, pero este era un levita cantor y servía también como director de un coro asignado por David, y esto lo puede leer en 1 de Crónicas capítulo 15 versículos 16 y 17. Asaf escribió 12 salmos y cada salmo que él escribió estaba lleno de una instrucción divina para el pueblo del Señor. Ahora, cuando tú empieces a leer, ahorita que empecemos a leer este Salmo 77, vas a notar que Asaf no se guarda nada, que Asaf es totalmente honesto, totalmente sincero con nosotros y nos va a referir, nos va a decir exactamente cómo se sentía. Versículo 1: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. ¿Notaste que él empieza con un clamor? Con mi voz clamé a Dios en mi angustia. Es lo que está diciendo, lo busqué en el día crítico, en el día difícil. Lo que hice fue buscar a Dios. Y luego va a pasar a describirnos cómo se sentía. Déjame decirte, hermano, que las situaciones que enfrentamos no se solucionan automáticamente. Generalmente, hermano, tiene que haber una búsqueda continua de Dios. De otra manera, hermano, no crea que el Señor es como el que tiene la lámpara mágica, ¿no? Así como que frotas la Biblia 3 veces y se arregló tu situación. No funciona así, no es magia.
No es un asunto mágico, es un asunto de entrega total, de dependencia de Dios, de confianza y de fe de lo que Él puede hacer en tu vida y en la vida de los tuyos. Entonces Asaf cayó en un hoyo terrible, donde experimentó un sinfín de emociones como las que nosotros hemos vivido, hermanos. Hablo de desaliento, de incertidumbre, de insomnio, de tristeza, de confusión, de tantas cosas que tú y yo sabemos. Y que en ocasiones nos resistimos a vivirlas porque pareciera que tenemos falta de fe, y no es falta de fe necesariamente. Quizás en algunos pocos casos pudiera serlo, pero me parece que en la gran mayoría es simplemente enfrentar el desconcierto de lo que tú esperabas que sucediera y no sucede, de que quieres ver a Dios obrando y parece que Dios permanece quieto y en silencio cuando en realidad está hablando y está obrando. Esa es la vida de un cristiano también. Por eso el salmista nos va a llevar a recorrer su experiencia y nos va a decir: así estuve, esto me sucedió. Porque así es como empezó. Clamé, busqué, y quiere decir que encontró respuesta. Quiere decir que algo pasó en su vida. El versículo 2, en la segunda parte, nos empieza a decir el salmista cómo se sentía. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Esto es extremo, hermanos. Esto es intenso. Lo que está diciendo el salmista es algo muy sencillo. El alzar las manos, en este caso, es un símbolo, es una metáfora de la búsqueda de Dios, de cuánto necesitas a Dios. Y lo que está diciendo el salmista es: necesitaba tanto a Dios, me urgía tanto su presencia. Se alzaba él mis manos como diciendo: Señor, escúchame, respóndeme, Señor. Es lo que está diciendo. Mi alma rehusaba consuelo. No quiere decir que estuviera en una actitud necia. Lo que está diciendo es que él no quería que alguien viniera y lo consolara, sino solo Dios. Lo que él está diciendo, hermano, es que no quería salir de ello nada más con una palmadita en la espalda que le dijera: hombre, todo va a estar mejor, no te preocupes. Porque eso no ayuda realmente. Él estaba buscando a Dios y quería escuchar solo lo que Dios podía decirle. Versículo 3: me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Se ha sentido así? ¿O nomás los de adelante acá? ¿También los de atrás? Sí. Me acordaba de Dios y me conmovía. Creo que muchos nos hemos preguntado en algún momento crítico es: ¿dónde está Dios en todo esto? Otra vez, Señor, apenas voy saliendo de algo y otro. ¿Ha escuchado usted esa frase? A mí cuando no me llueve me llovizna. Qué mala suerte tienen. No se crea, hermano. Así sucede, esa es la vida real de un cristiano también. Yo sé que vamos de gloria a gloria y de triunfo en triunfo, pero para que exista eso tiene que haber un problema. Si no, entonces ¿cómo voy a ir de gloria a gloria y de triunfo en triunfo? Tiene que pasar algo. Y claro, no queremos, porque apenas estamos saliendo de algo, o sea, se me está quitando un dolor y ya me vino otro. La edad así es también. Así sucede, hermano. Parece que por fin hemos triunfado sobre un problema y de la nada se levanta otro, desgasta, casi te acaba. Y entonces tú te preguntas y dices: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces algo, Señor? ¿No ves cómo estoy? ¿Recuerdas a aquellos hombres de Dios, a los discípulos en la barca? Jesús está con ellos y les dice: ¿no tienes cuidado que perecemos? Es la misma sensación, una sensación de vacío y vacío de su presencia. Y la idea no es culparnos ni hacernos los fuertes, simplemente es entender: esto es lo que estoy enfrentando y así me siento. Y no está mal. No es pecado. No tenemos que ocultar lo que nos está aconteciendo. Demasiadas personas que he aconsejado han llegado a mi oficina desesperados, llorando, incluso, aunque no lo crea, algunas personas jalándose los pelos de tan terrible situación que están enfrentando. Y no lo recibo y les digo: hermano, ¿es usted un pecador? No. Creo que ya lo saben.
Con algunos hasta he llorado porque la situación es realmente muy complicada. Y ¿sabes qué? Lo que está haciendo el salmista es decirnos, así me sentía, esta era mi realidad. Yo no estaba tratando de fingir ni de impresionar a Dios con un montón de palabrería. No, así es lo que me estaba pasando. Esto es todo lo que yo estaba experimentando. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Acaso no te has quejado con Dios? ¿Verdad que sí? Amén. Sí, lo hemos hecho, hermanos. Somos humanos. Job se quejó con Dios también. Por lo menos nos parecemos en algo a Job, en la queja. Ya hay que parecernos en la fe posteriormente, pero en la queja ya la hicimos. Y desmayaba mi espíritu. ¿No te has sentido que ya no puedes más? ¿No te has sentido que definitivamente ya el asunto se acabó? Ya no puedo seguir, hasta aquí llegué, Señor, no tengo nada más que hacer ni nada más que decir. Así se sentía el salmista. Versículo 4: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Lo que está diciendo el salmista es que él no podía dormir, había insomnio. Lo que le estaba sucediendo le impedía dormir. Y se nos va el sueño. Y te volteas para un lado y te volteas para otro. Y le das vueltas también al asunto en tu mente. Y dices, ¿cómo vamos a salir de esto? Mire, cuando yo era joven yo no hablaba de estos temas. Porque cuando eres joven todavía te falta mucho por vivir. La vida todavía es muy grata cuando eres joven, ¿no es cierto? ¿Qué te preocupa cuando eres chavo? ¿Con quién te vas a casar? La carrera que vas a estudiar. Realmente no tenemos muchos problemas cuando somos chavos, seamos honestos. Pero llega un día en que el asunto se pone muy serio y lo que no querías que pasara te sucede. ¿Sí? Miren, estoy seguro que muchos como nosotros, mi esposa y yo, nos casamos y dijimos, no, nos casamos, a los 2 años tenemos un hijo y va a crecer y todo bien padre. ¿Verdad que muchos estamos así en esa condición? Y muchos están en esa condición, no saben pero un día se van a dar cuenta. Pero qué tremendo cuando el doctor te dice, oye, ¿sabes qué? No te puedes embarazar. ¿Por qué? Pues vamos a tener que revisarte. O ¿sabes qué? Tienes un embarazo de alto riesgo. Y dices, santo Dios. ¿Y cuántas cosas no se presentan? Ustedes lo saben, ¿no? Luego cuando intentas vivir con la otra persona y todo el periodo de ajuste, el primer año va bien, el segundo año está difícil y los terceros en adelante tienes que orar. No los quiero desanimar, es una experiencia maravillosa igual, ¿sí? Pero sí, en algún momento así es, hermano. El insomnio llega. No podemos dormir, hay cosas que nos están afectando, no solo emocionalmente, sino físicamente. Por eso dice, estaba yo quebrantado y no hablaba. Es decir, llega un momento en que no quieres saber de nadie, no quieres hablar con nadie, no quieres que nadie te diga nada. ¿Por qué? Porque te sientes mal. Y más de uno han estado así, más de una ha estado así. ¿Por qué, hermano? Por eso dice, rehusaba consuelo. Dijo anteriormente, ¿sabes qué? No quiero que nadie me diga nada. Y si quiero que alguien me hable, quisiera que fuera Dios. Quisiera que Dios hiciera algo. Quisiera que Dios finalmente acabara con todo esto, porque me siento muy mal. Sí, hermanos, estas son las cosas que enfrentamos como creyentes. Son los detalles que vivimos, hermanos. Y hemos sentido deseos, estoy seguro, de rendirnos y de volvernos atrás, porque nos convencemos que el asunto no va a cambiar, nos convencemos que el asunto no está mejorando y decimos, ¿cuánto más, Señor? ¿Cuánto más tiempo tengo que esperar? ¿Cuántas cosas más tienen que pasar para que esto finalmente acabe? Lo decimos, lo pensamos. El salmista no dice qué fue exactamente lo que le sucedió, pero por lo que está relatando debe haber sido terrible, muy terrible. Es lo que el Salmo 40 llama el pozo de la desesperación, la depresión, la tristeza profunda, el desaliento, la angustia. Todo eso está allí, hermano. Y el salmista nos lo está diciendo con sinceridad.
Y eso es algo maravilloso de la Biblia, te insisto, porque los personajes no ocultan nada, como a veces nosotros queremos ocultar. No pretenden presumir de una espiritualidad o una super espiritualidad. Simplemente te dicen, así estaba, esta era mi situación. Y eso es un gran testimonio para nosotros, porque es cuando en realidad podemos acercarnos a los demás. Es en realidad cuando tú y yo podemos tocar otras vidas. ¿Por qué? Porque entonces se encuentran a alguien igual, a alguien que le pasó lo mismo, a alguien que ha pensado lo mismo que él pensó, que ella pensó. Cristo se hizo hombre, es decir, Dios se hizo hombre, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Quiero que entiendas algo. Jesús, es decir, Dios no se hizo hombre para entendernos. Él nos entiende porque es Dios. Jesús se hizo hombre para que tú supieras que te entiende, porque lo viste igual que tú. Y lo viste cansarse, lo viste agotarse, pero nunca lo viste desesperarse. Que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que cuando yo veo que Él fue humano, yo sé que Él me entiende. Él ya lo sabe porque es Dios. Y entonces yo veo todo lo que Él hizo por mí. Digo, gracias Señor por asumir esa forma de siervo, como dice Filipenses, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No sé si has sentido que en ocasiones parece que Dios se esconde. Parece que tienes que rebuscarlo. Parece ser que se fue a otro lugar, a una isla lejana, de esas que uno no sabe ni que existen. Pero no es así. Él está allí, silencioso y callado, pero siempre está allí. Yo te lo he dicho anteriormente. Mira, hermano, grandes hombres de Dios han enfrentado crisis emocionales tremendas. Te voy a mencionar 3. No sé si has oído hablar de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue conocido como uno de los predicadores más bíblicos y piadosos de todos. Era un fiel intercesor y era un excelente predicador. Y la historia registra que él enfrentó una profunda y espantosa depresión. En ese tiempo, en la época de Spurgeon, se llamaba melancolía, y él la enfrentó. Y era un hombre de Dios. Otro hombre que se llama John Fletcher, en quien la presencia de Cristo era tremendamente poderosa. Él experimentaba una horrible melancolía que caía sobre él de la nada, afligiéndolo por días enteros. Fletcher soportó terribles pruebas de desesperación sin ninguna explicación racional para ellas, pero Dios siempre lo sostuvo. Evan Roberts, el precursor del avivamiento en Gales, él era sujeto a la depresión y por momentos él iba y se encerraba en un cuarto y no salía. ¿Estaban endemoniados? No. Eran personas como tú y como yo. El apóstol Pablo en la escritura lo puedes ver clamando en 2 Corintios 12 cuando decía: 3 veces le he rogado al Señor que quite este asunto que cargo, este aguijón en mi carne, pero Dios me ha dicho: bástate mi gracia. A Jesús, ¿tú lo imaginas diciéndole a sus discípulos estas palabras que registra, Mateo capítulo 26, que registra y que dice, tomó a algunos y les dice: mi alma está muy triste? Y luego hay una expresión ahí: hasta la muerte. Tristeza de lo más profundo. Jesús la experimentó, pero ¿sabes qué hizo? Se fue a orar, buscó el rostro de su Padre y encontró la fortaleza que necesitaba para el siguiente día enfrentar la cruz. ¿Qué está haciendo el salmista? Está orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Está orando. ¿Qué hacían Charles Spurgeon y John Fletcher? Oraban, buscaban el rostro de Dios. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Lo mismo. ¿Y por qué es así? Porque 2 Corintios 4 nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino sea de Dios. Estamos sujetos a eso y a mucho más, para que aprendamos a depender de Dios, únicamente de Él, y sepamos que si algo puedo hacer, que si algo soy, lo soy por la gracia de Dios y nada más. El salmista es honesto con nosotros. Versículo 5: consideraba los días desde el principio
los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Lo que está diciendo el salmista aquí, hermanos, les recuerdo que esto está escrito de manera poética, poesía hebrea. Lo que está diciendo el salmista es esto: en medio de mi crisis empecé a recordar los buenos tiempos. ¿No le ha pasado eso? Que cuando está mal el asunto usted se acuerda de los buenos tiempos. Ah, qué tiempos aquellos, cuando estaba delgado. No, podía correr y podía brincar y todo eso. No, qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos cuando no nos preocupaba si te iban a dar trabajo o no, nomás ibas a la escuela y estudiabas. Pero ¿qué tal ahora? Es diferente, ¿no? Sabes, las crisis se agudizan cuando hacemos ese cuadro comparativo de antes estaba bien y ahora no lo estoy. Antes tenía trabajo, ahora no lo tengo. Antes no tenía problemas con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos y ahora sí los tengo. Y eso, hermano, atormenta. Eso, hermano, consume. Te desgasta de muchas maneras. Por eso dice, me acordaba de mis cánticos de noche. Es decir, esta es alegría, hermanos. Me acordaba de cuando cantaba. Es como cuando el Salmo 42, el salmista dice, recuerdo yo cuando guié a la multitud entre cantos de alabanza. Y luego dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué pasajes tan extraordinarios tenemos? Que nos hacen ver cómo nos sentimos. Sí, hermano, así es esto. En algún momento, en medio de la situación más terrible, empiezas a ver cuando estaba todo bien y luego de repente cambió. Y repito, esto lastima mucho y el salmista nos lo está relatando. Versículo siguiente: ¿desechará el Señor para siempre? No se apresure a leer. ¿Qué le pasa al salmista? Va a empezar una serie de preguntas impresionantes, una serie de preguntas que tienen respuesta, pero él se las hizo en su reflexión. En medio de lo que él pasaba, él empieza a hacerse algunas preguntas. Voy a leerlas despacio. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Lo que él está diciendo es, ¿se habrá olvidado ya Dios de nosotros? ¿Me habrá dejado Dios ya? ¿Me habrá desechado? ¿Me habrá hecho a un lado? Finalmente lo cansé, finalmente lo colmé y ha decidido desecharme. Pero la Biblia tiene la respuesta. Usted sabe que el Señor, según Lamentaciones, dice que Él no desecha para siempre. Pero también dice Isaías 49:15 que Él no se puede olvidar de nosotros porque nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Entonces, ¿desechará el Señor para siempre? No. ¿Y no volverá más a hacernos propicio? Tampoco. No. Él sigue escuchando y Él va a seguir actuando para bendecirnos. Versículo 8: ¿ha cesado para siempre su misericordia? Esto se relaciona con lo que dice el versículo 9. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada en el Salmo 63? Porque mejor es tu misericordia que la vida. Pero también Lamentaciones 3 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Se ha acabado, versículo 8, segunda parte, se ha acabado perpetuamente su promesa. Esta es una referencia, hermano, a como si tú le preguntaras a Dios, ¿y tu promesa? Lo que me prometiste, Señor, ¿no se va a cumplir? ¿Realmente, Señor, ya te olvidaste de lo que me dijiste? Y Dios te dice, no, mi promesa sigue vigente. Él no se ha olvidado de lo que te prometió en su palabra o te lo prometió de alguna manera. Él no lo olvida, ya te lo dije. Versículo 9: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Vamos, hermano,
No se ha preguntado, es decir, el Señor se enojó conmigo, por eso no me responde. No sé cuántos se han sentido así, o cuántas se han sentido así. Pero déjame decirte, no, Dios no está enojado, Dios no ha encerrado con ira su bondad o su piedad. Dios no puede hacerlo. Él es nuestro Dios y nos da de su gracia y su misericordia. Vamos, te lo voy a plantear con otras preguntas. ¿Se habrá olvidado Dios de mí? ¿No me sacará de esto? ¿No volveré a sentir su presencia? ¿No me hablará más acerca de sus promesas? ¿Es este el final? ¿Ya no hay nada que hacer? ¿Me abandonó Dios? Y la respuesta es no. Y es una bendición. Así que si usted lee esas preguntas de la Biblia, ¿desechará al Señor para siempre? ¿Cuál es la respuesta? No. Dígalo conmigo. ¿Y no volverá más a hacernos propicio? No. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? No. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? No. ¿Ha olvidado el tener misericordia? No. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? No. ¿No le da gusto eso? Así que recobre la calma. Respire profundo. El Señor está con usted. Usted ve allí al final del versículo 9 en su Biblia, quizás al lado derecho aparece una palabra en hebreo que dice Selah. También aparece en el versículo 3 y en el versículo 15. Esta palabra Selah significa silencio. Y en este pasaje me gusta aplicarlo de esta manera. Una vez que termina esa lista de preguntas, de la que la última fue, ¿ha encerrado con ira sus piedades? Yo siento que el salmista respira profundo. Y entonces dice, enfermedad mía es esta. ¿Qué quiere decir esa frase? Esa frase quiere decir, esta es mi condición, esta es mi situación, esto es lo que me está pasando. Se los acabo de decir. Sí, hermano, él acepta su situación. Quizás uno de los grandes problemas que tenemos los pastores y todos los que damos algún tipo de consejería es cuando la gente no quiere aceptar su condición. Cuando la gente se resiste a aceptar que está mal, que te equivocaste. Y mucha gente el ejercicio que hace es, pues sí, yo hice cosas malas, pero él también o ella también, y es que él hacía esto y es que ella hacía esto. Y lo único que estás haciendo es justificarte. ¿Qué te cuesta decir estoy mal, yo estuve mal, yo me equivoqué, yo fallé, yo fui el que hizo lo que no debería? Y no hables de la otra persona, porque se trata de ti. Y es lo que está haciendo el salmista. Él no está culpando al pueblo, ni está culpando a las circunstancias, tampoco está culpando al presidente de México. No. Él simplemente está diciendo, esta era mi situación. Así. No busco culpables. Pero entonces, él decide hacer algo maravilloso. No solo reconoce su condición y su situación, y entonces dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Estás notando? Y luego dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Traeré a la memoria. Sí, haré memoria. Meditaré en todas tus obras. Lo que el salmista dice es, sabes que sí, estoy así, pero en lugar de victimizarme, en lugar de apalearme yo solo, mejor voy a pensar en las grandes cosas que Dios ha hecho. Sí, hermano, porque es más fácil sumergirme y decirme estoy mal y quedarme ahí, que decir, bueno, déjame pensar en las obras maravillosas de Dios, déjame recordarlas, voy a traer a la memoria lo que Dios ha hecho. Primero ver su palabra y luego ver lo que ha hecho en ti. Lo que está diciendo el salmista es incluso voy a meditar, es decir, voy a analizar, voy a revisar bien. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo el salmista para nosotros? Vuelve a leer las historias de la Biblia. Vuelve a leer cuando los muros de Jericó cayeron. Vuelve a leer cuando el mar rojo se abrió. Vamos, vuelve a leer las sanidades que hizo Jesucristo y sorpréndete una vez más, porque siempre habrá algo nuevo que Dios quiera mostrarte en las historias que tú dices conocer. Pero necesitas ir y rebuscar.
Necesitas realmente analizar y meditar y dejar que nuevamente Dios te sorprenda. Y esto, hermano, va a alentar su corazón y va a empezar a sacarlo, a sacarte de donde estás. Porque entonces tu mente se va a llenar de la palabra de Dios, de las verdades de Dios, y vas a descansar. El salmista por un momento pensó en cuando estaba bien y que ahora estaba mal, pero ahora cambia y dice: ¿sabes qué? Mejor voy a pensar en las cosas que Dios ha hecho. Recuerde y vuélvales a tener sabor. Sí, ¿se acuerda cuando los israelitas dieron las vueltas a Jericó? Sí, están dando vueltas, 1, 2 por día, y luego el séptimo día eran 7 vueltas. Y en la séptima vuelta, ¿se acuerda qué tenían que hacer? Gritar. Gritar. ¿Sabes que es muy interesante que algunos dicen que conforme estuvieron pasando el pueblo fueron aflojando las murallas? ¿Sí sabías eso? Sí, con el pisoteo, ¿sí? Y luego hay quienes dicen que no gritaron, que cantaron. No, hermano, cuando cantan se canta, pero aquí nada más gritaron. El problema aquí es que no vayamos a gritar y se nos venga encima el edificio. Pero vuelve a encontrar sabor. Y luego ves esa batalla, porque era una batalla, y luego ve otra batalla y mira cómo Dios te va a sorprender. Vuelve a leer la historia de Abraham, por favor, cuando pone a su hijo Isaac en el altar del sacrificio. Por favor, imagina un poco y vete a ti misma, a ti mismo, poniendo a tu hija o a tu hijo amarrado sobre un altar. Él sabe de qué se trata porque él sabía lo que era un sacrificio y cómo pone su cuchillo en la garganta. Imagínate tú poniendo un cuchillo en el cuello de tu hija y de tu hijo, porque lo vas a degollar, porque Dios dijo: dámelo en sacrificio, a tu hijo, a tu único hijo. ¿Y sabes qué está haciendo Abraham? Está obedeciendo contra todos sus sentimientos y emociones y está diciendo: sí, Señor, no lo entiendo, pero lo voy a hacer. Y cuando está a punto de pasar el puñal sobre su cuello, dice la escritura que se oyó la voz del ángel de Dios que le dijo: detente, porque ya sé que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Vuelve a leer la historia, revísala una vez más. Y hermano, y recuerda las cosas que han pasado aquí, porque aquí han pasado cosas maravillosas. ¿Cuántos de ustedes han sido sanados? Algunos fueron sanados de cáncer. Levanten las manos los que fueron sanados de cáncer. Tenemos una persona y otra persona ahí arriba. ¿Recuerdas su historia? ¿Recuerdas cómo estaba? ¿Cuántos de ustedes no podían tener hijos y finalmente Dios les dio un hijo? ¿Cuántos? ¿No te da gozo eso? Recuerda cómo orabas, cómo clamaste y recuerda cómo Dios te respondió. ¿Cuántos se quedaron sin trabajo y pensaron que nunca más iba a abrir una puerta y Dios la abrió? Amén. Entonces hay grandes historias aquí y se han contado. Recuérdalas, por favor, en lugar de estar diciendo: no, comadre, ya me fue otra vez mal. El chamaco no entiende. Me dan ganas de regresarlo. En lugar de eso, hermana, hermano, hable las maravillas de Dios. Por eso dice también en el versículo número 12: y hablaré de tus hechos. Cuente las maravillas de Dios, relate las maravillas del Señor. Versículo 13, empieza una adoración gloriosa y un relato de las maravillas de Dios. Oh Dios, santo es tu camino. Esto es una manera de decir: tú no te equivocas, Señor, tú eres justo, tú eres perfecto. Y luego la pregunta: ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? O sea, al estar pensando en las maravillas de Dios, al estar haciendo ese conteo de lo que Dios ha hecho, él entonces se detiene y hace una pregunta: ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Es decir, viéndolo bien, viendo todo lo que has hecho, pensando en todo lo que he leído en tu palabra, ¿qué Dios hay como nuestro Dios, hermano? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. ¿Qué Dios hay como tu Dios? Ninguno. Tú eres el Dios, versículo 14, que hace maravillas.
Hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y a partir del versículo 16 relata aquel evento donde el mar rojo se abre. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Increíblemente ahí termina. Y yo diría, ¿y dónde está la conclusión aquí? ¿Por qué no la pone? Porque eso es suficiente para que conozcas el poder de Dios. Porque eso es suficiente para que entiendas que tu depresión no es lo peor que te está pasando y que no te tienes que quedar allí para siempre. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Oirán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El salmista salió de su situación, es el relato. Así me sentía, pero salí. Finalmente el salmista fue restaurado. Finalmente el salmista vio el poder y la grandeza de Dios. Hermanos, la obra de Dios es sobrenatural. No hay una fórmula para que te diga ahí, mira, hice esto, otro y salí. Lo que nos habla el salmista es de algo sobrenatural que sucede en su vida y Dios lo saca de su situación. Pero esa obra sobrenatural empezó cuando él decidió no solo ser honesto en su situación, sino cuando dijo, traeré a la memoria las maravillas de Dios. Empezó a cambiar desde allí. Y por eso termina y dice, si Moisés y Aarón nos guiaron como pueblo y atravesamos el mar rojo, vamos, que no podrá ser Dios contigo. Hermano, el mismo Dios que hizo todas esas cosas es el Dios que está aquí, es el Dios en el que tú crees. ¿Qué te está sucediendo? ¿Por qué estás atravesando? Sea lo que fuere, yo te quiero invitar esta tarde a que hagas dos cosas. Sé honesto con Dios y dile cómo te sientes. Díselo. Y número dos, pero también dile, Señor, desde hoy voy a empezar a reflexionar más en lo que tú has hecho, en lugar de pensar en lo que me está pasando. Y eso va a ser mucho mejor. Y entonces vas a encontrar algo que la Biblia llama fidelidad de Dios. Y vas a mirar hacia atrás todo lo que Dios ha hecho y dices, oye, ha sido fiel, ha estado conmigo, me ha sostenido. ¿Por qué tengo que estar así? Y tu vida va a empezar a tomar otro sentido. Y lo que antes era fastidio se volverá paz. Y lo que antes te inquietó se volverá tu aliento. Inclina tu cabeza, vamos a orar. Empieza a hablar con Dios y dile, Señor, realmente me siento como el salmista. Así me siento, Señor. Tú sabes cuán desesperada estoy, tú sabes cuán desalentado me siento hoy, Señor. No veo que las cosas cambien, no veo que mi situación mejore. Señor, y en ocasiones me acuerdo de cuando todo estaba bien y ahora me pregunto, ¿por qué tiene que ser así? Sé honesto con Dios. Sé honesta con Dios. Y luego dile, Señor, pero no me quiero quedar allí. Ya no voy a lamentarme de mi situación, Señor, ni que se ha venido una cosa tras otra y tras otra. Voy a pensar en tus maravillas.
Voy a meditar en las cosas que has hecho. Voy a reflexionar, Señor, en esos pasajes de la Biblia que en otro tiempo, Señor, fueron aliento para mi corazón. Voy a retomar esas historias. Voy a retomar los testimonios que me han contado la gente que ha sido sanada, la gente que ha sido alentada por ti, Señor. Voy a tomar todo eso esta noche. En este momento lo hago mío, Señor. Y durante todo este día, Señor, estaré pensando en ello hasta que llegue la noche. Y finalmente me encuentre sorprendida y sorprendido de que eso ha alentado mi fe y me ha hecho saber que tú eres fiel. Gracias, Señor. Hable con Dios, hermana. Hable con el Señor. Y descanse en Dios. Y descanse en el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estás oyendo el clamor, porque estás oyendo la oración, porque estás escuchando al corazón abatido, al corazón, Señor, que esta mañana, esta tarde está decidiendo ser honesto contigo, al corazón desesperado, al corazón que te ha dicho que está cansada y cansado de lo mismo, pero que esta mañana, esta tarde decide que va a pensar en tus maravillas, que va a recordar lo que tú has hecho, que va a recordar tu grandeza, que va a recordar cómo le has sacado en otras ocasiones de ciertas situaciones, que en esta mañana su fe se fortalece en ti, Señor, solamente en ti. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Voy a invitar a que se ponga de pie. Adoremos.